coso. De Schrödinger. Sí, de Schrödinger. Sí. Chicos, ¿cómo están? La escena en que Pinocho miente para hacer estirar la nariz y poder llegar es en Shrek, donde dice... Claro. Pinocho dice, tengo una tanguita roja y no le crece la ¿Pero nariz. quién habló de Tenía esa Y en esta escena? película, Pinocho toca el hada y le dice, señora, dice, ¿por qué está tan fría? Y el otro le dice, es porque soy helada. Bueno. No. Yo sé que la película de Muy Pinocho bien, es una garcha, como Bueno, decís. bueno. Pero, fíjate, en el último cuadro, cuando camina de la mano con Gepetto, en el último cuadro, sí. en el último segundo, Pinocho se convierte en humano. Bueno. Fíjate bien, Spoiler la hace un spoiler stop la ahí y vas a ver película. que Pinocho se convierte. Ya dijo Tuzán, pues falló y lo metió al hijo dentro de un tarro bolita y lo tapó con cemento. ¿Es cierto eso? Saludos. Tiro al agua. No lo tengo tanto el mago Jansenson, John, Es uno John. pelado, buen mozo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo anda la muchachada? Me anoto para los sorteos. Jesús Gordillo Rojas, 439. ¿Qué es esto? Tengo Nada papel que ver. y lápiz listo. A ver. Avisen cuando vayan a pasar los consejos de cómo y cuándo drogarse. No. Y por favor, si pueden pasar gente de confianza a quien comprarle. No. Hola chicos, Ese fue ¿cómo ayer. están? Si se convierte en niño de verdad al final, Víctor. Presta atención. No. Estoy terminando la peli. No la vi la película. Enfocan la pianita, la articulación del muñeco y desaparece y se hace como humano, Qué digamos. magia. ¿Por qué Pero hizo se toda la convierte bajada justo sin al ver la final. película? Víctor. Spoilé la película de Pinocho. Bueno. Un poco más de Gepetto. Eso. La mejor frase de Tuzán es que casi mata al hijo y dice el hijo de mil. Puede fallar. Una frase que quedó para la historia. siempre, Puede sí. fallar. Es parte de nuestro glosario de argentino. Pero la frase es del padre, ¿no? Es del padre. Sí, Cuando sí. casi lo mata el hijo. El chico lo único que hizo bien fue casi morir. Y hoy El padre enseña es cómo así, dejar de fumar. Octi. Pero cuando casi muere el hijo, no fue por culpa del padre. ¿Y sí quién lo metió en una caja bajo el agua? No, se metió solo, haciendo un truco de magia con Julian Wage. No, estaba el padre El estaba padre estaba ahí. El comandando padre lo había eso. hipnotizado. No, ¿en serio? Sí. ¿Casi mata al hijo? Sí. Sí. Más lo quiero, más lo banco. Fue un entonces. escándalo No nacional. sé si es esta la bajada. Claro, el reto de la pileta. Acá lo tengo. Tuzán y el reto de la pileta. Tremendo. Tremendo momento. No, yo pensé que había sido todo de él, digamos, del Tuzán hijo, que le dijo a Julian Wage, me voy a meter, voy a hacer esto. Ay, le pusieron a mitad de 360. 2:20 de la tarde seguramente Sí. a usted le contaron 360 qué era pasó este ayer, programa, usted no lo sí. vio. Y seguramente usted lo vio y dijo, ¿qué pasó ayer? Y le está contando a usted lo que no vio. qué ¿Entendieron? difícil, Bueno, no Julián. importa. Lo importante es que está Leonardo acá en 360 para contarnos qué fue lo que pasó ayer. Bienvenido Leonardo, 360, adelante. Bravo, Leonardo Tuzán. Está vivo. Sobrevivió. Invito, Qué momento sentate en el sillón capital. grande. Un look muy Rodrigo, año 89. Él siempre está igual, él siempre está calmo. Nosotros también estábamos calmos ayer. Mentira, porque Julián Wage es ¿Qué la persona pasó? más Todo bien. No, vamos a hacer una nerviosa cosa. En vez de contarnos televisión. lo que pasó ayer, Y es vamos a más mostrar malo. imágenes Malo. de lo que fue ayer. Y yo sobre las imágenes te voy preguntando si vos estabas consciente en ese momento, Buenísimo. si sabías qué pasaba, qué no pasaba. Veamos las imágenes y juntos vamos a tratar de explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Ok, buenísimo. Veamos las imágenes. En este momento, Julián Wage presente. Bueno, voy a subir. Está en el agua, Ahora sí Julián. vamos a tratar de charlar con Tuzán para ver cómo se está preparando Sí, muy Leonardo ágil. Ahí debe haber para tenido esta 23. prueba que nunca Julián. se hizo. Y si nunca la hizo, ¿para qué la hace Ustedes ahí en pueden vivo ver cómo en ese están momento? Ay, qué tipo. Le ponen Todas las bolitas. pelotitas, él está Vos en ese momento, vestido Leonardo, dentro de esta caja de ¿estás acrílico. consciente? ¿Sentís las pelotitas? Si alguien te habla, ¿podés contestar? Que me saquen, ¿Y exactamente. vos cómo empezaste en esto? ¿Tu viejo te dijo, vos tenés que hacer esto? ¿A vos te interesó? Claro, ¿Cómo fue? mira, esto fue desde muy chico que yo empecé a... No queremos la historia de tu vida. La visión de parte nuestra. Claro, porque aparte al día anterior Necesitamos casi un se poco más de muere y peso, ahora sí, le agreguen está más haciendo bolas. la Biblia. ¿Ya lo metió al agua? Ahí le metió el agua. Uy, 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 uy. Bueno, esta era una de las cosas que temíamos, Ah, y ahí está el Tuzán. desbalanceo. Ahí está bien. Hasta El ese ejercicio momento, sigue. Me encanta la Leonardo, música. ¿cómo podemos saber si Leonardo está bien? Ponen Estabas respirando con bajas pulsaciones cardíacas. Sí. Esta prueba Y ahí
Cuando vos sentiste este sacudón, ¿lograste la concentración o te fuiste? Claro, no, yo creo que esta fue la... Esa fue la primera. Esta fue la primera, bueno, me descontrolé un poco porque obviamente el movimiento y al no saber qué pasa. ¿Probaron de nuevo después? No, bueno, me encanta la musicalización del segmento. ¿Qué está arriba en la cortina? Así es como se graficaba cómo Tuzán casi mata a su hijo. Bien, me quedó claro. Fue el padre entonces. Fue el padre, señor. Sí, sí. ¿Pero está el padre ahí? Estaba presente presentando, claro. Ah. El padre es el que decía, uy, pasó esto, temíamos que se balanceara y estaba balanceando la... El padre está ahí. Más o menos. Está ahí. Pero bueno, Pasa que no lo había reconocido con así fue. la gorra. Un gran momento televisivo. Ay, qué miedo. Podría haber muerto en vivo. En nuestra lista de gente que podría haber muerto en vivo. Tranquilamente. Bueno, señores, tenemos señales para el día de hoy. Sí. Nuestras clásicas señales del día viernes, pero no novelas en contexto y no la de siempre, que es la de la tele, sino la serie. Ah, me encanta. Así que vamos a ver cómo sale, porque esta siempre puede salir bien, puede ser tenebrosa, puede derivar en cualquier cosa, nunca se sabe. Pero hoy, el tema del día, el deseo, la lujuria, en señales de hoy. Si tuviera que escapar en una noche cerrada como sobre de concurso televisivo, si tuviera que huir en una mañana clara como dentadura recién estrenada en el prime time, si tuviera que escabullirme en un mediodía caluroso como reflector que apunta a todos porque en realidad no alumbra a nadie, Pablo Durio llevaría una valija despampanante que en realidad sería el botín rubio más exhaustivo del mundo. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Abran paso que ahí llegan las señales del fin del mundo. Un libro eterno que se escribe con las pelucas robadas a divas muertas. Como siempre, quiero contarles por qué vamos a hablar de esto y cómo llegué hasta acá. El otro día estaba leyendo una novela muy cortita que se llama Un amor, que uno pensaría que, como se titula así, la historia es sobre una historia de amor, pero en realidad la pregunta inicial de la novela es si no es la palabra amor la palabra más manoseada del mundo. Si en nombre del amor no se hace casi cualquier cosa, el 80% de esas cosas, oscuridades. Sí. Y en un momento la protagonista, que básicamente abandona la ciudad y se va a vivir al campo, es como ese sueño de, ay, me estreso la ciudad, me iré a un pueblo tranquilo. Resulta que el pueblo no es tan tranquilo como ella pensaba. Y resulta que, por cuestiones que no quiero spoilear de la novela, termina teniendo sexo con alguien que es, según ella, alguien menor. No menor de edad, sino menor en cuanto a capacidad intelectual. ¿Una clase social? No, ella es traductora, lleva sus libros y se dedica a eso. Digo, es casi un intelectual. Inferior. Exacto. Y el tipo es un tipo de pueblo que se dedica a la fontanería. Entonces ella asume que ella es más inteligente que él, que ella es más formada que él, que ella tiene más capacidades que él. Y en el medio de ese prejuicio inicial, en algún punto, sin que medie una cuestión romántica, termina sintiendo un deseo desmedido por ese hombre. En algún punto hay algo que se le despierta en el cuerpo, ese algo llamado deseo, que lo obliga a ir a buscarlo todo lo que puede al borde de los celos, al borde de esconderse atrás del arbusto a ver si está o no está en la casa, al borde de perseguirlo a ver qué hace en el trabajo. Y entonces toda esa idea que ella tenía planteada primero de sus relaciones anteriores, que es yo sí me enamoré, yo sí deseé, mi cuerpo sí sintió, todo eso cae a pedazos porque delante de este hombre que poco vale para ella desde un principio, encuentra algo que es lo más cercano al hambre que se puede sentir en la boca del estómago, que es cuando vos querés tener sexo con otra persona, cuando ese sexo te resulta terriblemente reconfortante y cuando ese deseo termina transformándose en lujuria. Se supone que la lujuria, según el catolicismo, es uno de los 7 pecados capitales. Sí. En una universidad inglesa, no me acuerdo cuál, decían hacer algo muy interesante que es, buscan sociólogos y filósofos y a cada uno le dan un pecado capital. A Simon Blackburn le toca la lujuria. Él escribe un libro al respecto que está editado en español por la editorial Paidós. Y ahí lo que él propone, la tesis inicial, es, dice, tenemos que sacar la lujuria de la lista de pecados y tenemos que llevarlo a la lista de las virtudes. Para concluir esta idea, él cita a un filósofo que se llama David Hume. David Hume decía que una virtud era cualquier cualidad de la mente humana que fuese útil para todos. Entonces él dice, si cualquier cualidad es útil para todos y el deseo sexual es útil finalmente para todos, ¿por qué sigue en la lista de pecados capitales? Y él dice, bueno, en principio, porque se te puede ir de las manos. ¿Qué sería, una calentura desmedida?
Sí, sería una calentura desmedida. Entonces, como se te puede ir de las manos, y por eso de ahí viene el lado que censura ese tipo de deseo sexual, él dice, bueno, pero el hambre también se te puede ir de las manos y es glotonería. La sed se te puede ir de las manos y es ebriedad. Y sin embargo, nadie censura la sed y nadie censura el hambre. Entonces, ¿por qué estamos siempre censurando los deseos sexuales? Tenés la gula de última. Claro, eso pensaba. Que también es un Tenés pecado eso. capital. De ahí, él va a retomar otra idea que dice, bueno, entonces, eliminado la idea de que todas las cosas que puedan terminar mal se censuran de antemano, porque así no funciona el sistema, por ni la el duda. penal, ni ninguno, exacto. Tenemos otro problema, que es que a veces la cuestión del sexo y del deseo está unido a dos ideas degradantes. La primera es que es algo que nos convierte en marionetas de la naturaleza. Que es una mentira, digamos. Es la famosa, voy a poner el peor ejemplo posible, violación en manada. Como Claro. si uno no pudiera controlarse, como si uno no tuviese ningún sistema de registro de lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. La otra, que forma parte también de una forma en la que pensamos, vivimos y sentimos, que es convertir a la persona que nos gusta en un objeto. Esto es, sacarle todas las condiciones que lo hacen sujeto, el pensamiento, el sentir, la capacidad de que le duelan las cosas, de que no piense como nosotros, de que no quiera lo que nosotros queremos. Si vos le sacas todo eso a la persona, te queda un objeto del cual yo puedo disponer como yo quiera. Sí, cuando yo quiera. Exacto. Para ejemplificar esto, que es la peor forma de seducción, y acá arranco en la parte quizás más polémica de la columna, hay una forma de seducción que es la forma de seducción que los feminismos han venido a poner en jaque, que es la seducción ABC1 de la heterosexualidad. Cuando digo heterosexualidad no me refiero a la práctica sexual, porque no me interesa quién se acuesta con quién, sino al sistema político llamado heterosexualidad. Entonces existe esta forma de seducción que es totalmente torpe, que es bruta, que es ordinaria, que es como, por ejemplo, creer que mandarle un mensaje a Mariel diciendo hola Mariel, ella va a sentirse seducida de algún modo. Que es como cuando un chabón le responde una historia de una minita diciéndole toda. Claro. Es una idea extraña de seducción. Que ese sea tu máximo recurso para seducir. Habla mal de todos nosotros. Pero vos pensás que, o piensen que cuando alguien manda eso, ¿tiene como objetivo real que la respuesta de la otra persona sea ay, hola, ¿cómo andás? ¿O es como muy en el fondo, una sí. especie de ringraje? Sí, sí. O sea, con malísima intención, ¿no? Una llamada de atención más que una oferta de seducción. No creo que nadie haya respondido ay, hola, qué lindo lo que me dijiste. No, pero hay ciertas cosas que están construidas sobre lo que parece ser como un manual de seducción que funciona así o funcionaba en algún momento y sigue funcionando a algunas personas, que tiene que ver con esto de asumir, qué sé yo, las escenas de celos como sex, como seducción, el que te haga sentir como una especie de te siento que te deseo porque te digo hola, esa Claro. cosa media Olmedo. Y que parece ser que en algún momento esas eran formas que si vos se las hacías a una persona la ponías en exclusividad con respecto a otras, entonces sí funcionaban. El tema es que, como dice Pablo, hoy los feminismos pusieron quizás en jaque eso y hoy la seducción viene por otro lado. No te seduce que alguien te diga algo así o que alguien te haga una escena de celos, sino que quizás te seduce que una persona se muestre más auténtica. Si vos tú sos, no sé, te gusta la música y la otra persona a la que intentas seducir también le gusta y le regalas una canción, quizás es más seductor que decirle qué buen culo que tenés. Después entran en otros planos, porque hay personas que sí les gusta sentir eso, o ese... Hay personas que se sienten acosadas ante ese tipo de formas, y hay otras personas que se sienten de alguna manera como admiradas por eso, porque le generaste a un tipo eso, que se recaliente con algo y te lo diga así de una manera muy salvaje. Son formas también. Sí, creo que lo que más divertido me parece de esto es pensar que la seducción tiene otras formas u otras maneras menos torpes. No sé si más o menos efectivas, pero en todo caso más interesantes, porque aun cuando el toda por Instagram fuese un rinraje o una gracia,
algo estás buscando. Si no, no lo harías. Yo no me pongo a responderle toda a la gente cuando voy por la calle. Sería raro que nos crucemos y yo te diga, toda. Claro. Sería extraño suceder en la vida real. Lo mismo pasa en la vida virtual, más allá que tenga una distancia de cuerpos. Sí, entiendo que en el juego sobre todo de la heterosexualidad, estaba en el tapete la baja de la autoestima de la persona deseada. Sí. Y que ahí entrabas como de una manera más... como bajar la defensa. ¿Cómo sería un ejemplo? De, no sé, tener una compañera del colegio y le está... dale, flaca, como le tiras un bardo. Sí. Y como que de esa manera te haces sentir más importante, superior que la otra persona. Recontra bruto. Sí, total. Hay una película que es más o menos de esa época, que la película tiene otra finalidad. Los ejemplos que traje hoy son muy sacados de contexto de la película, de las películas, porque no había forma sino de dar aire al bloque y que yo pensara lo que sigue a continuación. En inglés es Cruel Intentions, en español es Juegos Sexuales, me parece. Básicamente son dos hermanos que apuestan a ver quién hace que un compañero o una compañera del colegio pierda la virginidad primero. En la siguiente escena está Catherine, la personaje principal, y el hermano Sebastián. Y hay una chica que está con la madre hablando con esta piba Catherine que se está haciendo la boluda. Está diciendo como, ay, sí, cuando siento deseos sexuales voy a mi fuente que es Cristo. Que obviamente ella piensa, siente de otra forma completamente opuesta. Y la chiquita que ha ido toda su vida en un internado de mujeres, nunca ha tenido contacto con hombres, entra el hermano Sebastián y fíjense la forma casi violenta que tiene de seducirla, y aún así, porque es una película del principio de los 90, ella se siente seducida por lo que dice. ¿Cómo hoy con esta perspectiva podemos reconocerlo? Bueno, al menos nosotros podemos reconocerlo, creo, pero aún así esa forma de seducción de alguna forma, de alguna manera sigue sobreviviendo. Pero escuchen. Vas a triunfar. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas tu fuerza? Sé que sonará cursi, pero cuando tengo tentaciones o fuertes presiones, me entrego a Dios y Él me soluciona el problema. ¡Oh, qué belleza! ¿Y cómo son los chicos? ¡Au! Oh, Cecil, ¿no puedes pensar en otra cosa? Discúlpala, Catherine. Nunca ha estado en una escuela mixta en toda su vida. Es perfectamente comprensible. La mayoría de los chicos que se matriculan en Manchester son caballeros muy formales. Claro que en ocasiones hay algunas manzanas podridas. Igual que tu hermanastro Sebastián. No puedo creer que no lo expulsaran por lo que le hizo a la enfermera en la escuela. Escuché que ya se está recuperando. Me dio gusto verla, señora Caldwell. ¿Recuerdas a mi hija Cecil? Vaya, qué hermosa blusa traes. Gracias, mi padre me la trajo de un viaje a Australia. ¿Y lo que está abajo, qué tal? Floreciendo, ¿verdad? Sebastián. ¿Qué? Lo siento. Bien, creo que es hora de irnos. Te agradezco mucho tu ayuda. Cecil, te llamaré para preparar tu currículum. Ah, sí, gracias. Gusto en conocerte. Chao. La que le dice gusto en conocer, así como, ay, gusto en conocerte, es la misma a la que le había señalado las tetas delante de la madre. Hay otra persona dentro de todo esto que se llama Thomas Hobbes. Todos lo tienen porque es el que dijo lo de el lobo es el hombre del lobo. Es ese filósofo. Pero también dijo otra cosa que me resulta más interesante que la boludez del lobo, que es que la lujuria, en principio, es algo terriblemente sensual. Pero que al mismo tiempo es más que eso. Porque para Hobbes, la lujuria es como hacer música juntos. Es como una sinfonía que da placer y que encuentra placer en la respuesta. Lo que dice es que la lujuria funciona cuando es recíproca. Y cuando eso pasa, cuando alguien te seduce y vos te dejás seducir, no hay propósitos ocultos, no hay planes ocultos, no hay errores, no hay engaños, no hay dolor. Porque estamos jugando, quizás, esto es una opinión mía, quizás el juego más divertido que tiene la humanidad para jugar, que es el juego de la seducción. Y esto deriva en la mecánica misma intrínseca de la seducción, que es, bueno, a mí me gustas, yo hago cosas para gustarte, a vos te gusta lo que yo hago, y entonces yo me conformo y me contento por el placer que te generé. A veces, la tensión sexual no existe para ser resuelta.
Claro. Esto es lo que me parece más divertido y más interesante. A veces uno siente o tiene tensión sexual con alguien y eso no lleva a ningún lado, ni lleva a ningún puerto. Solamente es divertido jugar esa tensión y después cada uno se va a su casa y sigue su vida tal cual existía antes. Después me critican a mí por mis 5 vueltas por el shopping. Entonces acá la conclusión es que el placer no es solamente un placer corporal, sino que como los cuerpos son textos, esto quizás es un poco más complejo. Pero el cuerpo no es solamente el cuerpo físico, el cuerpo biológico, sino que también es la información que recibe y la información que nosotros le escribimos al cuerpo. Nuestro cuerpo está atravesado por discursos. Estos discursos pueden ser lo que ustedes quieran, cómo les enseñaron a amar, cómo aprendieron a amar, qué les pasó de chiquitos, en qué sistema pensamos, si estamos en Occidente o en Oriente. Digo, todo eso, que no es más que cultura, que no es más que texto, que no es más que palabras, atraviesan y performatean un cuerpo. Es decir, lo que yo hago, lo que yo actúo y lo que a mí me gusta es una performance. Lo divertido de esa performance es que si uno alcanza a desmontarla, puede jugar a otra performance si quiere. El juego del cuerpo y el juego de la seducción es que si yo logro, lo hablábamos cuando hablábamos de la identidad, si yo logro reconocer en qué punto estoy parado y por qué estoy parado en ese punto y qué me gusta y por qué me gusta, yo puedo desmontar ese mecanismo y que me gusten más cosas. Pararme en otro lado sabiendo de dónde vengo. Exacto. Pero la única forma es reconocerse uno mismo, saber a qué juego está jugando y por qué lo está jugando. Entonces el placer es un diálogo con el deseo ajeno. Tiene que estar muy bien plantado para eso. Sí, obvio. Es que la gran pregunta de la filosofía o la gran búsqueda de gran parte de la filosofía es ¿quiénes somos? Porque la respuesta de quiénes somos te da la libertad para elegir quién querés ser. Esa es la gracia del pensamiento, digamos. Esa es la vuelta de tuerca que lo hace divertido y que para mí lo hace sexy. Hay algo del pensamiento que tiene que ver con la sensibilidad que es lo que hace sexy a las cosas. Porque para escuchar lo que vos querés de mí, yo tengo que ser lo suficientemente empático como para entender lo que me estás diciendo. Porque no basta con que vos me lo digas a veces. No basta con la forma en que me lo digas. No basta con que me mandes una carta, un mail, una presentación en PowerPoint. A veces hay cosas que exceden al lenguaje, que son las cosas del cuerpo, para las cuales hace falta una extrema sensibilidad para entenderla y para entenderse con el otro. Y un diálogo, no digo solamente de lo verbal o las palabras, sino un diálogo también con eso, con la expresión del cuerpo o con incluso el diálogo que se produce en la intimidad, porque es muy loco cuando vos te encontrás en la intimidad con alguien por primera vez y la sola idea del cuerpo desnudo delante de otra persona ya es un montón. Sí. Y que vos puedas en ese momento coincidir y sentir placer de estar con una persona que te es totalmente ajena y desconocida, es quizás una de las conversaciones más profundas que puedes tener, porque es la conversación que tenés sin palabras, pero con una energía que de repente comulga y se une ahí, que después no te quedás pensando qué acabo de hacer o qué acaba de pasar. Y al revés también, cuando sentís incomodidad con lo que ha pasado. No hablo de incomodidad en el sentido de no consentimiento, sino incomodidad cuando decís, bueno, capaz que tenía una expectativa, o esto que vos hablas de la tensión sexual, sí, que a veces decís, la verdad que era más divertido cuando nos boludeábamos un poquito y no cuando terminamos... El redoble de tambores. Claro, toda esa cosa, ese chisporroteo que es de pasarte al lado... que quizás se rompe cuando finalmente estamos juntos o no sé, pasan otras cosas. Esa conversación también cambia y se da desde otro lugar. Sí, de hecho hay una serie, no sé si la trama de la serie me convence demasiado, pero hay una serie que se llama Sense8 en Netflix, sí, cuyo origen, cuyo pensamiento inicial es que los cuerpos y las mentes tienen otro nivel de comunicación al cual accedemos muy pocas veces y que ese nivel de conversación no tiene género, no tiene sexo. ¿Los cuerpos entre sí o para con uno mismo? Los seres humanos entre sí. Uh-huh. Hay un nivel de conversación muy buena serie esa, en la que nada importa porque solamente importa el placer. Esa idea de que solamente importa el placer quizás es la más divertida para pensar y la más divertida para jugar. Sí, y me quedé pensando también en los marcos de la seducción, porque vos hablabas o dabas ese ejemplo muy boludo de redes sociales de las formas de seducción y hay escalas de
también de seducción. No es lo mismo la primera vez, la primera conversación, que la quinta o la sexta, y las formas en las que uno elige seducir a través del tiempo. Porque quizá un comentario, si se quiere, mucho más carnal, mucho más boludo, como ese, pero en otro ámbito y en otra charla y en otro tiempo, sí es mucho más provocativo y real, y también ofrece a la otra persona ser seducida y que le gusta, ¿no? No en la primera charla decirle, te la voy a dar toda, es una pelotudez total, o toda, o lo que sea, pero quizá en la quinta conversación hay un consentimiento mutuo de que eso está bien, de un lado y del otro. Sí, pero son ese códigos mismo que se establecen dentro de ese diálogo. Ese mismo diálogo cambió y fue mutando para que eso carnal o ese deseo mucho más vulgar, si se quiere, tenga otro lugar o no sé, otra... se asuma distinto. Está dentro del código. Sí, lo loco también es cómo van mutando los códigos culturalmente también. Sí. Porque en otro momento quizás seducir era acercarse a la casa de una persona, que un hombre se acercara a la casa de una mujer y le diera un ramo de flores, y eso era ya señal de seducción. Y hoy por hoy, ver si la persona que te gusta te miró la historia de Instagram o te mandó un fueguito, te reaccionó a una historia, ya es impresionante cómo te configura el cuerpo en algo que es un código de atención de la otra persona sobre lo que vos estás haciendo o diciendo. Hay una comunicación que es rarísima también. Porque vos decís, entre tantas personas que te contestan con lo mismo, sí, ¿cómo te cambia a vos cuando la persona que te importa hace eso? O sea, no es que te falta seducción, es que necesitas de una persona o de varias personas que lo hagan. Vamos a ir al segundo diálogo, así avanzamos. El segundo diálogo es una película que está basada en un cómic, se llama Scott Pilgrim vs. The World. Acá la seducción es al revés, es ella la que tiene el poder de seducir y él es medio bobón, él es medio tonto, es medio... Buena peli esa. Es una palabra que me resulta horrible, pero la digo porque sé que si la digo todos la entendemos. Él es medio virgen, entonces es re virgo. Actúa de esa manera. Ella es Ramona Flowers, que es la protagonista femenina. Él tiene frío, ella dice voy a buscar una manta, él va atrás de ella se sacó la remera, se acerca ella en corpiño y él empieza a sentir como más calor, y escuchen lo que pasa a continuación. Te traeré una manta. Eso sería fabuloso. ¡Ay! Oye, me estoy cambiando. Ay, lo siento, es que tenía frío. Toma, ¿eso ayuda? Sí, es muy caliente. ¿Qué es? Ok. ¿Podemos tomar la manta de tu cama? Creo. Deberíamos meternos ahí ya que está tan gélido. ¿Y qué hay del té? ¿Quién? ¿Y quién te pidió té? Cambié de opinión. ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿O qué? No quiero tener sexo, Pilgrim. Ahora no. Ay, no. No te enviaré afuera con esta tormenta. Puedes dormir en mi cama. Y me reservo al cambiar de opinión sobre el sexo. Esto es lindo, algo sublime. Ya pasó mucho tiempo y creo que necesito esto, lo que signifique, y gracias. No hay de qué. La definición de Simon Blackburn de la lujuria es la siguiente. Dice, la lujuria no es solo deseo, sino un deseo sentido. Una tormenta que inunda el cuerpo, que lo calienta y que lo excita. Un deseo frío no cuenta. Hay que añadir los sentimientos, que son el reflejo mental de la excitación corporal. Es decir, el deseo no es una condición del cuerpo, por lo tanto no es una condición biológica, es una condición humana. Forma parte del pensamiento humano y de esa forma en la que respondemos y condicionamos
la manera en la que vivimos. El deseo originariamente no tiene cauce. El deseo es básicamente caos. Después ha venido otra gente a ponerle un cauce y al día de hoy, intentando desarmar esa cárcel, uno decide en qué caja se mueve. ¿Qué sería el cauce? ¿Saciar el deseo? No, el cauce sería la iglesia, digamos. Claro, el El coto. concepto de moral. Agarrar el deseo claro. y enclaustrarlo y decir, este deseo está permitido. Hacerle un dique, una cañada. Exacto. Sí. Hasta acá nomás. El deseo era caos en el origen de la historia. Después vino alguien y dijo, che, no, esto se descontroló, vamos a darle un cauce. Confunde libertad con libertinaje. Exacto. Ese cauce, para nosotros, que vivimos en Occidente, se lo da la iglesia, en este caso se lo da San Agustín. Lo que hace San Agustín no es que lo inventa él de loco malo, eran los sentimientos de la época, él lo que hace es escribirlo, y cuando lo escribe, cagamos, quedamos todos sujetos a él. Lo escribió en piedra. Lo escribió en piedra, exactamente. Lo que hace es juntar las tres tradiciones de la época. Lo digo rápidamente porque quizás es complejo, pero están los estoicos, que ponían énfasis en la virginidad y en la castidad. Estaban los hebreos, que asociaban a la mujer con lo que estaba prohibido y con el sexo que ensuciaba a la gente. Y estaban los maniqueos, que era una secta mística persa, que decía que el cuerpo en sí mismo era una fuente de corrupción. Esas tres ideas agarra San Agustín, la pone en la licuadora, aprieta play e inventa la moral, básicamente. Si no cojo yo, no coge nadie. Claro, San Agustín dice, si no cojo yo, no coge nadie. Lo que pasa es que después el sexo va a tener otra forma de regulación. La época victoriana, donde se prohíbe el adulterio, donde se prohíbe la homosexualidad, donde se prohíbe la prostitución y todas esas cosas. ¿Pero eso por qué? ¿Qué base tiene todo eso? ¿Controlar a la sociedad? ¿De dónde vendría una idea de acota tu placer? Se supone que si vos tenés el control del cuerpo de las personas y de su sentir, es el poder total. Es el poder único. El que inventó esto, para bien o para mal, fue Platón. Platón dijo que uno aprendía a reconocer la belleza en un cuerpo, que lo conté ayer de hecho, aprendía a reconocer la belleza en un cuerpo y después trascendía encontrando la belleza en el todo. Al poner la belleza en el todo como algo más significante, lo que hace la iglesia dice, bueno, ese todo es Dios. Claro. Entonces es más importante que ames a Dios a que ames el cuerpo humano. Y ahí deciden qué cuerpo humano es válido y qué cuerpo humano no es válido. El cuerpo humano de una persona trans no es válido. El cuerpo humano de una prostituta no es válido. El cuerpo humano por fuera del matrimonio no es válido. Pone sus reglas. Esas son las reglas. Y después, siempre por el margen de la historia, siempre por fuera de las reglas, existen todo tipo de disidencias. Lo que me parece más divertido de la forma en la que desean, piensan y sienten las disidencias es que al verte obligado a ocultar tu deseo, la seducción tiene que ser necesariamente más sutil. Claro. Y por lo tanto, más compleja y por lo tanto, más inteligente. Hay algo en esa estructura de cómo se desea que está al borde de lo que pasa con, por ejemplo, si yo escribo una novela, uso el lenguaje de una forma. Si yo escribo una poesía, lo que hago es abstraer el significado de las palabras para que signifiquen otra. Quizá la forma de seducir de las disidencias es más parecida a la poesía. Estoy haciendo un ejemplo, una metáfora rarísima, pero espero que se entienda. Es más parecido a la poesía porque siempre la seducción es al borde del escondite. Claro. Al borde de... Claro, al borde de decir, si me paso de la raya me puedo comer una piña. Ahora, qué trampa rara esa, porque Sí. pasa en la seducción que decís vos, pero en casi todas las otras formas del arte pasa algo parecido, que en los momentos más opresivos, por las peores razones del mundo, los artistas sacan mucho más jugo en función de esa opresión. Charly García, con las letras de Canción de Alicia en el País, él decía, tenía que buscar algunas otras formas de decir las cosas para que la dictadura no me censurara. Y lo que seduce también del artista muchas veces es cómo logra rozar los límites. Y cómo en ese lugar y en ese lenguaje del límite, del borde, logra surfearlo y logra sentirse cómodo cuando a uno entiende que es todo incomodidad, ¿no? Sí. Porque ese límite, si uno lo cruza, se puede volver la vergüenza total. La escena punk de los 70, 80 en Inglaterra es probablemente fruto del peor momento socioeconómico de Inglaterra en ese momento. Sí, hay algo, Raro. hay algo de
no sé si es tan raro, iba a decir algo raro, pero no sé, porque si lo pensamos es, cuanto más oprimido estás, necesariamente para no morir, tenés que volverte más inteligente, más border, tenés que tener más cintura, básicamente. Porque acá, en todo caso, es una cuestión de cintura. Hay una seducción que tiene más cintura para las cosas y una seducción que, al no hacerle falta la cintura, se reduce a la cosa más burda posible. Hay una película que se llama, en español, Llámame por tu nombre. Hemos hablado de esa película otras veces. Creo que no logré que nadie la viera, pero es con que logre que alguien más la vea, a mí me alcanza. Hay 2 escenas. Iba a traer la primera, pero era demasiado por esta hora y ya es re famosa esa película. Sí, ya veníamos de una semana complicada, que es básicamente, son 2 varones, Elio y Oliver. Ah, sí, estaba en Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí. En un momento, el más chiquito, que es Timothy Chalamet, el actor, se hace una paja con un durazno. Lo que pasa en el libro es todavía más brutal y es mucho más divertido, mucho más sexy. Lo que pasa en la novela es menos sexy. Nadie se va a alarmar por eso. Todos hemos visto American Pie del chiquito teniendo sexo con un pie, ¿no? Con un pastel. Pero es distinto, porque en American Pie, otra vez lo mismo. Es un muy buen ejemplo. En American Pie es burdo. Claro. Es chabacano. Es chabacano, es tonto. Sí. Acá vos lo ves al tipo haciéndose una paja con un durazno y es una de las cosas más sexy que puedas ver en la vida. Tiene una carga erótica muy grande. Y no sé, más allá de que el que lo vea... La gente se puede alarmar más o menos en función de lo más posibilidad que te erotice a vos mismo. Claro, sí. Claro, porque la búsqueda de la escena no es justamente erotizar y no burlarse. Claro, pero el contenido es el mismo. Sí, pero no es la intención, no. Y al final de la escena, lo que van a escuchar a continuación es cuando entra el chabón más grande, le dice, ¿qué estás haciendo? Agarra el durazno, él le dice, no lo agarres, no sé qué, soy un enfermo. El más chiquito llora porque sabe que el más grande se va a ir. Y al final corta la escena, están los dos en un árbol y el más chiquito le dice al más grande, ¿por qué perdimos tanto tiempo? ¿Por qué que se está acabando el verano, vos te tenés que ir? ¿Por qué no arrancamos con nuestra historia de amor antes? Y el más grande le dice, pero yo la quise arrancar antes. Yo intenté seducirte antes. Lo que pasa es que hay que esconder tanto el código de la seducción que vos te diste cuenta 2 meses después. Claro. Volvemos a lo mismo. Hay una forma de seducción que inevitablemente se reduce a lo escondido y a lo oculto para sobrevivir y a veces, solamente por esconderse tanto, termina muriendo o termina naciendo demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Nada. ¿No? Oh, ya veo. Te cambiaste al reino de las plantas. ¿Qué sigue? ¿Los minerales? Supongo que abandonaste a los animales, o sea, a mí. Soy un enfermo, ¿cierto? Ojalá todos fueran tan enfermos como tú. Por favor, no hagas eso. ¿Quieres ver algo enfermo? No hagas eso. ¿Quieres ver algo enfermo? Por favor, no hagas eso. Ay, por favor, no lo hagas. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? Basta. Me estás lastimando. Pues no luches. Lo lamento. Está bien. Está bien. No quiero que te vayas. Dios, desperdiciamos tantos días. ¿Por qué no me diste una señal? Sí, lo hice. No me diste una señal. ¿Cuándo? ¿Recuerdas cuando jugábamos voleibol? Y yo te toqué. Solo para mostrarte que tú me gustabas. Y por la forma en que tú reaccionaste sentí que te molestaba. Lo siento. Ah, está todo bien. Solo decidí tomar distancia. No lo sé. Pasaba horas aquí todas las noches. No sabía eso. Es gracioso. Pensé que... Sí, sé lo que pensabas. Basta. Bueno, se hizo largo y me tengo que ir. Servite un apero desperdiciar. Más allá de todo, más allá de todo lo que dije,
hay algo que, si escuchan este programa todos los días y que ven que a veces yo me empaco con algunos mensajes, porque me parece que lo que no se termina de entender es lo siguiente. Cuando esto se reduce a ese club de 4 personas que mandan siempre el mismo tipo de mensaje, que son 4 personas que son un estereotipo, más allá de que me caigan bien los mensajes y las personas, síganme en esta, cerramos la narración. Es decir, no dejamos entrar a nadie más. Y más allá de lo que uno sienta, quiera, o lo que a uno le guste hacer de su vida y de su cuerpo y de su deseo, hay un enriquecimiento para todos si hay más puntos de vista. Si hubiese más mensajes de oyentas mujeres, esto se enriquecería un montón. Si lográramos un mensaje y una disidencia, esto se enriquecería un montón, porque los puntos de vista, aun si yo soy la persona más heterosexual del mundo, aún en ese caso, el punto de vista del otro me enriquece. ¿Por qué? Porque te enseña a seducir de otra forma. ¿Por qué? Porque te enseña a ver el mundo de otra forma. Seducir no es más que un juego de perspectivas. Lo que pasa es que para jugar ese juego uno tiene que saber cuál es la perspectiva de uno. Si no, uno va chocándose con las cosas y seduciendo de la peor manera posible, que es la forma ordinaria de la seducción. Para cerrar, Platón dice otra cosa muy linda. Dice que Eros nos acerca a Dios y que la forma que tiene de acercarnos a Dios es darnos la seducción y darnos el lenguaje. Porque si yo logro seducir a alguien y logro comunicarme con alguien, trasciendo la condición humana. Y trascender la condición humana es volverse Dios, básicamente. Lo que le parece divertido a los dioses de los seres humanos es que estamos siempre tan cerca de ser ellos y fracasamos siempre. Para cerrar, el Octa va a leer un poema muy cortito de Hilda Hist que se llama ¿Qué es la carne? Y que habla en eso, en un lenguaje poético de esto mismo: el deseo, el cuerpo y en última instancia del amor. ¿Qué es la carne? ¿Qué es este eso que recubre el hueso? Este ovilo liso y convulso, este desorden de placer y roce, este caos de dolor sobre lo pastoso. La carne. No conozco este eso. ¿Qué es el hueso? Este vigor brillante, deseoso de envoltorio y tierra, cara brillosa, huesos, carne, de esos sin nombre.